Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, pues un feliz año nuevo 2017 a mis colegas, la licenciada Lourdes López Salas, comisionada, al maestro Alejandro Gaitán Manuel, comisionado. Gracias. A la licenciada Eva Gallegos Díaz, secretaria técnica del IDAI. Gracias. A todo el personal, pero por conducto también de Cristian Montenegro, coordinador de sistemas, y Rosy Gausín, encargada de comunicación social. Estamos aquí reunidos hoy, miércoles 4 de enero del 2017, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, siendo las 14 horas con 35 minutos. 35 minutos. Y agradeciendo nuevamente su puntual asistencia a esta primera sesión ordinaria de nuestro Consejo General del IDAI. ¿Verificamos quórum? Sí, comisionado presidente, le informo que están presentes los 3 comisionados, por lo tanto existe quórum para llevar a cabo esta sesión ordinaria. En virtud de ello se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales. Me voy a permitir dar lectura al orden del día. El primer punto es la verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión, lo cual ya aconteció. Segundo punto, aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 7 de diciembre de 2016. 4, asuntos a tratar. 4.1, aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo General del IDAI para el 2017. 4.2, propuesta de calendario de días de descanso obligatorio, suspensión de labores y periodos vacacionales que se consideren inhábiles para el trámite de solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y demás asuntos de la competencia del IDAI para el 2017. 4.3, resoluciones administrativas que recaen a los siguientes recursos de revisión: RR/189/16, RR/190/16 y RR/191/16, en los que se propone el sobreseimiento de los mismos conforme a lo dispuesto por el artículo 152, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 5, asuntos generales y 6, clausura de la sesión. A su consideración. A su consideración. De acuerdo. ¿Tiene alguna propuesta de asunto general? No tengo No, asunto. de acuerdo. Muy De acuerdo. bien, entonces se aprueba Procedemos el orden entonces. del día. Entonces, proseguimos con el siguiente punto, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 7 de diciembre de 2016, la cual envié hace un momento a sus correos. Está a su consideración. Pues, nuevamente, tomando en cuenta de que ya tuvimos previo conocimiento de esta acta y que ya la hemos leído, que tenemos el antecedente de la misma, y habiendo hecho su lectura previa, solicito la dispensa de la misma, si no tiene ningún inconveniente, y su aprobación en un solo acto. De acuerdo. De acuerdo. Entonces dispensa la lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Gracias. Entonces se aprueba este punto y continuamos con el número 4, que son los asuntos a tratar. El 4.1, la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el 2017. Solicito la aprobación de mis colegas, comisionado, efecto de que la Secretaría Técnica Eva Gallegos Díaz nos dé cuenta de este calendario de sesiones ordinarias del Consejo del Instituto para el ejercicio de este año 2017. Adelante. Gracias, licenciado. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. La propuesta de calendario de sesiones ordinarias se toma como base el reglamento interior del Instituto Duranguense de Acceso a la Información, que señala que el Consejo General debe sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria las que sean necesarias. Y tradicionalmente se ha convocado a sesiones ordinarias el primer miércoles de cada mes del año. Entonces, tomando en consideración esas cuestiones del reglamento interior, se propone que las sesiones ordinarias de este Consejo General del Instituto Duranguense se lleven a cabo los siguientes días. La primera, el 4 de enero de este año, 1 de febrero,
1 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo, 7 de junio, 5 de julio, 2 de agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre. Es la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Instituto Duranguense de Acceso a la Información. A su consideración, y si es afirmativa su respuesta, pues sería nuestro. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, entonces. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias planteado. Perfecto, entonces queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto, el 4.2, es la propuesta de calendario de días de descanso obligatorio, suspensión de labores y periodos vacacionales que se consideren inhábiles para el trámite de solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y demás asuntos de la competencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el 2017. De la misma manera que en el punto anterior, si no hay inconveniente, solicito a la Secretaría Técnica, licenciada Vargallegos Díaz, nos dé cuenta de esta propuesta de días de descanso obligatorio, suspensión de labores y periodos vacacionales para este presente año 2017. Bien. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto, entonces, La palabra. gracias. La propuesta de días de descanso obligatorio está dividido en 3 partes. La primera de ellas son los días de descanso obligatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y son los siguientes: el 1 de enero, el 6 de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el 20 de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México, el 20 de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana, el 25 de diciembre, Navidad, y las demás, en este caso, el mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo establece que pueden ser también de descanso obligatorio aquellos que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar una jornada electoral. Entonces, estos serían conforme a la Ley Federal del Trabajo. Como suspensión de labores, está propuesto del 10 al 14 de abril, Semana Santa, 2 de noviembre, Día de Muertos, y 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. 2 periodos vacacionales en este año 2017, el primer periodo vacacional del 17 al 28 de julio, reanudando labores el 31 de julio de este año, el segundo periodo vacacional del 18 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018, reanudando labores el 3 de enero de 2018. Es la propuesta del calendario. De acuerdo. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces queda aprobado por unanimidad Por unanimidad este calendario. Viene el 1 de enero, que bueno, ya estamos a 4, pero bueno, después, Sí, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, así es. Muy bien, entonces se aprueba. El siguiente punto, el 4.3, son las resoluciones administrativas que recaen a los recursos de revisión RR/189/16, RR/190/16 y RR/191/16, en los que se propone el sobreseimiento de los mismos conforme a lo dispuesto por el artículo 152, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Muy bien. En este caso, no sé si existe interés por parte de la comisionada Lourdes Salas de dar cuenta de alguno de estos recursos, o procedemos en bloque. Que sean en bloque a través de la licenciada Eva Gallegos Díaz, quien dé cuenta de estos 3 recursos que se van a realizar en bloque, se van a analizar y resolver adelante. Muy bien, gracias. El primero de ellos, el 189/16, es en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, en donde es ponente el comisionado el maestro Alejandro Gaitán Manuel. En este caso, la propuesta es de sobreseimiento. Proviene de una solicitud de información relativa al Plan Maestro de la Estación Central Durango y sus proyectos asociados. En este caso, el ponente, el maestro Alejandro Gaitán Manuel, convocó a una audiencia de conciliación en virtud de que se hace entrega de información relativa a algunos planos, algunas cuestiones de la estación, del proyecto de Estación Central. Sin embargo, derivado de la inconformidad del recurrente,
se consideró conveniente citar a la audiencia de conciliación, en donde los acuerdos, una vez que se le explicó al recurrente cuál era la información con la que se cuenta hasta este momento, porque es un proyecto que no ha concluido, que está en proceso y que va en varias etapas, entonces se le dio una explicación puntual al recurrente. Bueno, él estuvo de acuerdo con la explicación que se le proporcionó y se concluyó en la audiencia de conciliación que una vez que se tenga esa información, conforme se vaya generando, se va a estar en posibilidad de entregarse, y que bueno, el solicitante va a tener siempre a salvo su derecho para que una vez que esté concluido el proyecto o las etapas del proyecto se pueda solicitar la información y acceder a los documentos requeridos. Por lo tanto, una vez que se agotó esta controversia a través de la audiencia de conciliación, la propuesta es por eso de sobreseimiento. Ya no hay materia para este recurso. Ese es en el primero de los casos. El segundo de ellos, el recurso RR/190/16, en este caso es en contra de la Secretaría de Salud del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Dr. Octavio Carriedo Sáenz. Igualmente se propone el sobreseimiento. En este caso, deriva de una solicitud de información en donde el solicitante requiere conocer el horario de trabajo de una doctora que está adscrita al Centro Estatal de Cancerología del Estado de Durango, y donde ahí hace algunos señalamientos de que él sabe que esta persona, esta doctora, vive en otra ciudad, en Aguascalientes, y que le gustaría saber su horario de trabajo, entrada y salida del Centro Estatal de Cancerología. En este caso no se recibió una respuesta a esta solicitud de información, y en este caso es hasta el recurso de revisión que el sujeto obligado manifiesta que va a dar una respuesta a esta solicitud de información. Se le da a conocer el horario de entrada y salida de la doctora que está adscrita al Centro Estatal de Cancerología, y le dice a qué área está adscrita, que es a radioterapia de la unidad hospitalaria, y cubre una jornada acumulada, es decir, sábados y domingos y días festivos, en un horario de 8 a 20 horas, misma que no cuenta con un registro de entrada y salida, porque así está establecido en las necesidades del servicio de su área laboral. Entonces, en este caso, la propuesta es de sobreseimiento, donde se da a conocer la respuesta al solicitante, y en este caso, esta respuesta es susceptible de impugnarse nuevamente ante este instituto, en virtud de que la misma se dio a conocer a través del medio de este recurso de revisión, es decir, no se dio una respuesta oportuna dentro del término que señala la ley. Entonces se entrega, pero se deja a salvo el derecho del recurrente, y la propuesta igualmente es de sobreseimiento, dejando a salvo el derecho del recurrente. En el siguiente recurso de revisión, en el RR/191/16, es en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, en donde es ponente la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Igualmente se propone el sobreseimiento del mismo, derivado de que la solicitud de información se pregunta lo siguiente: ¿por qué no se ha dado el último pago de la beca de manutención 2015-2016? ¿Dónde está el recurso de la beca manutención 2015-2016? Día exacto de la entrega de la beca manutención 2015-2016. En este caso, se da la respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde le señalan que vienen aquí varios argumentos de manera legal, en donde le dice en la unidad de transparencia que únicamente son intermediarios de la Secretaría de Educación para dar esta respuesta, y que además pues están basando en un principio de jerarquía normativa, señalando que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece que la respuesta a una solicitud no podrá exceder de 20 días. Entonces, por lo tanto, considera que fue notificada en tiempo y forma, y adjunta una respuesta en donde le señalan que no se ha efectuado el último pago de la beca manutención y apoya tu transporte del ciclo escolar 2015-2016,
debido a las modificaciones que se hicieron al convenio de fideicomiso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Manutención Durango, que originó una demora en el pago de los beneficios de esta beca. Sin embargo, le comentan que por instrucciones del secretario de Educación, a partir del día de hoy, en este caso señalan el día de la respuesta a la solicitud, que fue el 23 de noviembre de 2016, se está realizando el pago de esta beca en la Secretaría de Educación. No hay alegatos por parte del recurrente, por lo tanto, bueno, una vez que se analizó el contenido de la solicitud y la respuesta, bueno, se considera que se ha atendido, aunque sea de manera tardía, la respuesta, y bueno, se hace del conocimiento que del sujeto obligado, que en este caso no aplica la jerarquía normativa, sino que aplica el principio pro persona, es decir, se tiene que aplicar la norma que más beneficie en este caso al solicitante, y se tiene que aplicar la ley de transparencia del Estado de Durango, que establece un periodo menor de tiempo para dar respuesta, que son 15 días, que en este caso no es procedente invocar ese tipo de argumentación de que se debe dar una calificación de las normas, cuál tiene una mayor jerarquía, sino en este caso lo que tiene que atenderse es al plazo legal, y si se pone a hacer una ponderación, pues hay que aplicar el principio pro persona para establecer que el que más beneficia es el plazo que establece la ley del Estado. Entonces, por lo tanto, se establece toda esa argumentación en el cuerpo de la resolución, y además, bueno, se hace, en este caso, se conmina a la titular de la unidad de transparencia para que pues no haga ese tipo de argumentaciones en una solicitud de información. Entonces, esa es la propuesta de sobreseimiento, porque se atiende la solicitud, sin embargo, los argumentos, se hace ahí unas precisiones en este sentido, y es la propuesta. Sí, adelante. Nada más para hacer un planteamiento respecto a la parte final de la propuesta de sobreseimiento, en donde el planteamiento no solamente es conminar a la titular de la unidad de enlace o la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo respecto a la forma de conducirse para dar una respuesta al peticionario. Más que eso, es hacer un apercibimiento respecto a su actuación, dado que de manera reiterada se está recibiendo este tipo de respuestas, y en esta parte sí es importante que el órgano garante de la transparencia haga efectiva el catálogo de sanciones para que realmente se cumpla con lo que mandata la ley, y que se le dé vista a su superior jerárquico de la actuación que se ha venido dando de manera reiterada por parte de quien está entregando la información, que dicho sea de paso, la unidad de transparencia del Ejecutivo ya está rebasada en cuanto a su actuación. ¿Por qué? Porque la ley establece que cada unidad de transparencia debe ser la responsable de entregar la información, y no a través de una unidad concentradora como está sucediendo en la realidad. Entonces, sí es importante que esto también quede plasmado en el recurso de revisión en cuanto a que se está dando el sobreseimiento, pero con estos elementos adicionales a su consideración. De acuerdo. Estoy de acuerdo, nada más yo agregaría que si también este percibimiento, si la unidad de transparencia de origen fue la unidad de la Secretaría de Educación, pues que también el apercibimiento también se dirija a la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación, dándole vista también a su superior jerárquico. Precisamente, si me permite, ese es el gran problema que tenemos en este momento con la forma de actuar de la unidad de transparencia del Ejecutivo, porque dice que ellos solamente son intermediarios. Esa parte tendría que ya estar desaparecida, y de manera directa a la unidad de transparencia del sujeto obligado que le corresponde resolver o entregar, porque si no, de otra manera aquí estamos nosotros teniendo una dualidad. Vamos a
a notificarle a quien nos está entregando la información, que en la realidad o en la práctica es la unidad del Ejecutivo, o al sujeto obligado al que va dirigida la solicitud de información. Creo que sí es importante que en este momento sí se haga una evaluación de parte de nosotros para poder decirle o a los dos para que ya se haga la modificación del reglamento y no tengamos esta dualidad de a quién vamos a aplicarle la sanción, que de hecho ya lo habíamos hecho nosotros en otro momento, el exhorto a la unidad de transparencia y en este caso de quien depende, que es de la Secretaría de la Contraloría, para que se hiciera la adecuación y no caer en esta misma circunstancia que estamos viviendo en este caso. Está pendiente la emisión del nuevo reglamento, ¿verdad? Por parte de los Así es. sujetos Sí, obligados. se entregó unos comentarios precisamente a su decreto administrativo, así es. Pues si están de acuerdo, yo digo a las dos unidades de transparencia que les llegue Es que de conformidad a la interpretación literal y sistemática de la nueva ley de transparencia, esa figura ha desaparecido. ya desaparecido. ¿Sí? Entonces, a nosotros, por lo contrario, se está convirtiendo en un obstáculo, porque ¿a quién nos dirigimos? A la unidad de transparencia del Ejecutivo, o como en este caso, a la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación, o a las dos, y a nosotros es a quien nos compete dar la interpretación de la ley. Y sí, si me lo permite, hay otro aspecto que es de forma, pero que no debería de ser pasar desapercibido por parte de nosotros, porque la solicitud originalmente está planteada a la Secretaría de Educación por la naturaleza de la petición, y entonces en el cuerpo de los alegatos aluden a la Secretaría de Finanzas y Administración. Entonces, creo que también ahí hay una falta de atención por parte de quien está dando una respuesta. Respuesta del machote. Exactamente, entonces sí, ese es un tema que tendremos que nosotros también ser minuciosos en cuanto a ese tipo de respuestas, observarlo porque no es la primera vez que lo estamos identificando. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo que se vaya para las dos Sí. vías y que se hagan todas estas observaciones en el cuerpo antes de que firmemos la resolución? ¿No? Sí, revisar. Entonces, que sean el apercibimiento a las dos unidades de transparencia. Con las observaciones que hemos hecho aquí de que es necesario que ya se cambie esa estructura, dado que la ley ya es muy clara en que cada una de las unidades de transparencia tendrá que resolver para que si hay algún señalamiento de que no se cumpla, pues la sanción o el apercibimiento sea directamente a esa unidad. La unidad de transparencia. Muy bien. Sí, muy bien. De acuerdo. Digo, luego van a venir también otro tipo de medidas, ¿a quién vamos a sancionar? Así Por una es. falta de la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación, ¿vamos a sancionar a la unidad de transparencia del Ejecutivo? Exactamente. Se da la dualidad, ¿no? Sí, aquí eso yo creo que sí es una situación un poquito complicada porque también es, en este caso, no sé, también si sea un impedimento para la propia unidad de transparencia de la Secretaría de Educación poder Responder. dar esa respuesta. Quizá aquí no sea que no sea directamente responsable, aunque por supuesto que por la materia pues le toca la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación, si no tiene esa posibilidad de dar respuesta directamente, ¿verdad? Entonces, si me lo permite, si quien nos está dando la respuesta es la unidad de transparencia del Ejecutivo, pues que sea directamente a la unidad de transparencia del Ejecutivo, porque como bien lo establece la LIGEVA, desconocemos en dónde está la traba o dónde estuvo la falta de respuesta. Y precisamente O si lo pudo hacer la propia Secretaría de Educación en su momento, y dado este reglamento que ya quedó rebasado, no se los permita. Yo creo que sí es el momento de que en el cuerpo del apercibimiento pongamos todas estas consideraciones para que obviamente se tome en cuenta y ya se cambie la reglamentación para evitar este tipo de conflictos. De acuerdo. De acuerdo. Entonces,
Entonces se aprueban, están de acuerdo en que se apruebe el sobreseimiento de los 3 recursos y en el recurso 191 hacer las consideraciones que han quedado establecidas, ¿verdad? Sí, Muy bien. de acuerdo. Entonces, se aprueban por unanimidad. El siguiente punto son los asuntos generales. No tenemos ningún asunto general propuesto. Por lo tanto, el último punto, el número 6, es la clausura de la sesión. Pues siendo exactamente las 14 horas con 59 minutos y agradeciendo nuevamente las valiosas aportaciones para el desarrollo adecuado y ágil de esta primera sesión ordinaria de la Comisión General, hoy 4 de enero de 2017, siendo las 14 horas con 59, Con 59 minutos. Horas, se declara clausurada la sesión, siendo válidos, legales y legítimos los acuerdos que en esta sesión se adoptaron. Muchas gracias. Gracias. Gracias.